En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal amigos, amigas? Una vez más con ustedes entrando a sus hogares para hablar de salud, hablar allí con la familia, por supuesto, y aclarar despojar a la medicina de mitos. Vamos a hablar de realidad y sobre todo este momento que vive Venezuela y que vive el mundo, por eso se llama pandemia, que es una infección que comenzó en un país y se fue extendiendo a otro y ya cuando pasó de 3 y 4 países se llama una epidemia generalizada o pandemia. Entonces con esta famosa pandemia que queda claro que está producida por un elemento patógeno, un virus que se le dio su nombre, apareció en el año 2019 y como consecuencia allá en China donde apareció en Wuhan, una población en un sector que se llama Wuhan, se extendió al mundo porque hoy en día el mundo es una aldea. Y se monta en un avión en China y al día siguiente, 12 horas después, está en Nueva York. Y es muy fácil que se transporte en un momento dado una infección, algo que no ocurría en otras épocas del planeta. Por ejemplo, para llegar a América, cuando la época de la colonia, pues del descubrimiento de América, se tardaba 3 meses cruzando el océano Atlántico. Y entonces ahí los que se iban a morir en una cuarentena se morían dentro del barco y era difícil que llegara la infección al otro lado del continente. Bueno, pero entonces hoy vamos a seguir hablando de COVID, de corona, de la enfermedad, hablamos en femenino. La COVID que es la enfermedad provocada por el virus corona, que es la traducción en inglés. Y a propósito de la vacuna o de la vacunación se ha generado una serie de mitos, más que leyendas, porque una cosa es cuando se basa sobre un hecho que sea cierto y lo exageran, pero otra cosa es la pila de cosas que se han inventado, como han llegado a decir ahorita recientemente en las redes, que no es un virus, sino que es una bacteria, como científicamente no se sabe qué es una bacteria o un virus y cómo se lleva a un microscopio y cómo se identifican las partes de una bacteria y todas las cosas que se han desarrollado desde el punto de vista científico para llegar a la vacuna. Y el otro punto clave para despojar de mito a la vacuna es que la vacuna es un segmento, unas pequeñas partículas de ese virus, de lo que se llama el genoma, o de su secuencia de aminoácidos que tiene allí, genes. Entonces sacan un pedacito del virus, lo recortan, un pedacito, lo inhiben, lo matan y ese pedacito te lo introducen a tu cuerpo, en este caso el coronavirus, para que se generen defensa, una respuesta que tiene el organismo que es innata. Uno nace con esa capacidad de defenderse. Esa respuesta es provocada por una célula que se llaman linfocitos y esos linfocitos liberan una proteína cuyo nombre es anticuerpos. En términos generales, por cierto, que han dicho, mira que si la infección no te despierte bien la inmunidad porque no se ha demostrado que haya una inmunidad celular. Pero la gente que habla y habla y habla y no sabe qué es inmunidad celular. Entonces hay dos tipos de inmunidad que uno desarrolla. La inmunidad que liberan los linfocitos con los anticuerpos, esa se llama inmunidad humoral, y otra inmunidad un poco más profunda, más compleja, pero que está allí, que nos acompaña y que desarrolla una glándula que se llama el timo, que tenemos aquí en el pecho, que se llaman los linfocitos T o las células asesinas. Y ellos están patrullando, son menos que los otros linfocitos. Cuando uno le hacen la hematología le reportan el linfocito, generalmente el linfocito B, que es lo que hay en la sangre. Pero aquellos están ahí calladitos patrullando, son como los agentes secretos. Y ellos registran cuando en un momento dado le entra a usted una bacteria, un virus, un cuerpo extraño y reacciona. Un cuerpo extraño que el otro día dijimos, por ejemplo, que las alergias son lo mismo. Son patógenos, cuerpos extraños que entran a su cuerpo
y se produce un desarrollo anormal de defensa exagerado y entonces le dan lo que se llaman las alergias. Pero ahorita es importante hablar de la vacuna. En otros países no hayan cómo hacer para que la gente acuda a vacunarse y han buscado la manera de mejorar, de ser lo más eficaces posible. Eficiente que usted monta todo un escenario, un tinglado para hacerlo, pero no, resulta que vacuna a 3 personas en un día. Y en Estados Unidos se ha llegado a vacunar hasta 3,5 millones de personas en un solo día. En este momento, allá en el imperio, como dicen, allá en el imperio ya se ha vacunado aproximadamente 180 millones de personas. Estamos hablando del 40% de la población. Y cuando se sobrepasa el 50, el 60% y esté vacunada, ya prácticamente la epidemia debe empezar a desaparecer, la cantidad de casos reportados y los enfermos. Entonces, el tema de hoy va a ser más que todo dedicado a la vacuna, que la necesitamos urgentemente en Venezuela. La necesitamos para toda nuestra población y eso debería de ser rápido. En Curazao son 180.000 habitantes, que representan más o menos la población de Los Taques y de aquí de Punto Fijo, y ellos están llamando y convocando a la población, y yo les aseguro que en 3 meses van a tener vacunada toda la población de Curazao, que al fin y al cabo es, vamos a decir así, un país, pues. Es una isla autónoma, pero es un país con 180.000 habitantes. Nosotros no podemos operar aquí vacunar a Punto Fijo y a Los Taques en 3 meses también. Claro que podríamos hacerlo. Necesitamos las vacunas, necesitamos la motivación y que ustedes se despojen de mitos para que vengan a vacunarse cuando nos toque hacerlo. Ya venimos después de esta pausa. La misma finalidad en esta vida, todos buscamos la felicidad. Nada importa dónde sea tu hogar, Ni qué idioma has de hablar, diferentes formas de pensar, ríos a un mismo mar. Y no hay nada en este mundo que no se pueda alcanzar. Paz, amor y la fraternidad, solo unidos se va a lograr. Solo unidos se va a lograr. Seguimos con Salud y Familia.
Amigos, seguimos conversando sobre el COVID y específicamente sobre la vacuna. Entonces ya sabemos que la vacuna no hace daño, que no te va a transformar en un monstruo, que no se te va a replicar ni te va a dañar tu ADN. Ya eso se sabe, ya no volvemos a caer en lo mismo. Y tenemos que tener confianza en que cuando no la inyecten, nosotros vamos a desarrollar esa defensa que estamos hablando, los anticuerpos, la inmunidad que se llama. Ahora, vendrían las preguntas, si yo me pongo la vacuna, así Pfizer, una de las vacunas que existen, que desarrollaron allá en los Estados Unidos, y me llega la rusa y no hay manera de ponerme la segunda dosis, ¿yo me puedo poner la otra vacuna? Pues no, porque todas las guías están con respecto a la vacunación, dicen y explican que debe ser utilizada la misma vacuna, aparte porque son, diríamos, científicamente diferentes. Una utiliza un sistema que se llama RNA mensajero, el otro utiliza un vector viral, el otro utiliza todo el genoma del virus atenuado o muerto. Entonces, uno tendría que colocarse la misma vacuna en la segunda dosis. Otra cosa que pregunta la gente, ¿se debe suspender la segunda dosis porque haya habido, por ejemplo, una reacción con la primera? Hemos escuchado, porque he tenido la oportunidad de hablar con algunos médicos residentes del Hospital Calle Sierra que han recibido la primera dosis, creo que ya estaban para la segunda dosis. Estaban inquietos porque tuvieron algunas expresiones, algunos efectos colaterales o efectos adversos que se podrían llamar, que podría ser dolor, o que le dio fiebrecita, o que tuvo algunas molestias y expresiones de la enfermedad. Y entonces se asustan y dicen, bueno, yo como que no me pongo la segunda, porque si me dio esto con la primera, a lo mejor la segunda me va a poner peor. Y resulta que no hay ninguna contraindicación. El hecho que haya tenido, y eso nos va a pasar, y nos dé algún tipo de reacción, no impide que se coloque la segunda dosis en el tiempo que toque colocarse. Y muy posiblemente cuando usted se coloque la segunda dosis, usted va a asegurar la eficacia de protección. Si se pone una sola dosis, por ejemplo, para decir algo, la vacuna Sputnik norteamericana, protección 95%. Significa que de cada 100 personas, para decir así, 95, cuando se vacunan, o no van a enfermar, o simplemente no va a pasar nada, pues están vacunadas. Pero de 5, hablamos de la eficacia de 95, el 5 de esas 100 personas, a pesar que las vacunaron, va a lo mejor a tener algún tipo de malestar, va a tener infección, porque la vacuna no va a impedir que usted se contagie. La vacuna lo que va a impedir que usted reaccione anormalmente y tenga todas las consecuencias de la enfermedad viva con el virus completo. Eso es lo que hace la vacuna, evitar que usted exprese enfermedad, pero no va a evitar que usted se contagie. Entonces aquí vienen algunas otras preguntas que se hacen. Por ejemplo, si yo me vacuno y tengo síntomas, ya yo estoy vacunado. O sea, tengo síntomas y estoy vacunado, que yo voy a contagiar. Entonces voy a andar con mi tapabocas, ese lo pongo para un lado y no importa, tengo unos sintomitas, pero yo sé que yo no me voy a enfermar. Usted tiene, después de vacunado, que seguir manteniendo las medidas de barrera, porque las medidas de barrera, esto que se llama la mascarilla o el tapaboca, tiene realmente la mayor importancia y el mayor efecto en el que está enfermo, el que está emitiendo las partículas, el que tiene la carga viral. La persona que está sana, efectivamente le llegan los virus y lo puede contagiar y lo puede enfermar. Pero ya está estudiado científicamente, lo han hecho y lo han evaluado, que cuando el enfermo tiene el tapaboca, tiene diríamos, las posibilidades de no contagiar en un 70% a la otra persona. Mientras que si el sano es el que la tiene, bueno, tiene altas posibilidades. El otro, al revés, que te 70% de posibilidades que te contagie, que no estás protegido. Si se ponen los dos, el tapaboca, entonces la posibilidad de contagiarse se reduce a 1.5%. Es decir, usted todavía se puede contagiar, pero es muchísimo más difícil y el contagio sería para el que está sano, cónchale, que le entren, no sé, los virus por los lados. Mientras que el que está enfermo, cuando tiene el tapaboca colocado, uno puede soplar y salir el aire por aquí, que de hecho le huma los anteojos, le sale por los lados y eso lleva carga viral. Pero entonces, si lo usa bien firme, el tapaboca colocado en la cara, el que está enfermo, es entonces lo que va a evitar que la enfermedad se propague. El hecho de que esté vacunado no quiere decir que si usted se contagia y entra en ese 5% de personas de alguna manera que tiene síntomas, tiene carga viral y lo puede expresar. Después de la vacunación y hasta que no esté vacunada toda la población o la mayoría de la población, la gente va a tener que seguir utilizando sus medidas de barrera, de tapaboca, etc. Por aquí hay una pregunta que dice, no vacunar en caso de infecciones de otra enfermedad aguda, leve, con o sin fiebre o porque esté tomando antibióticos. Es decir, hay una
una teoría de que si usted tiene algún otro tipo de afección, alguna fiebre o algún otro problema, no se vacune. Sí se va a poder vacunar. Ya los científicos han dicho que usted le van a introducir una partícula, una pequeña cantidad de partícula atenuada, ya muerta y enferma, enferma la partícula, pues ya está lista, y por lo tanto, cuando usted se lo introducen teniendo otro tipo de afección, no le va a pasar absolutamente nada. Usted va a empezar a desarrollar los anticuerpos específicos contra la enfermedad que le vacunaron. Se debe reiniciar la pauta de vacunación, o sea, las 2 dosis, en caso de retraso de la segunda. Bueno, me decía un hijo que está en Curazao que lo convocaron para que se vacune ahora el 22 de abril. Este programa se está desarrollando, no sé, porque podrían replicarlo, repetirlo. Se está desarrollando hoy 8 de abril. Él lo van a vacunar el 22 de abril en San Vil, allá de Curazao. Pero la segunda dosis ya se la fijaron y se la fijaron para más allá de mediados de mayo. Para ese tipo de vacuna que están colocando en Curazao, que es la Pfizer, el tiempo de vacunación de la segunda vacuna son 3 semanas, 21 días. Es exactamente cuando usted debería de recibir el refuerzo, porque es lo que se ha demostrado que es lo que le va a desarrollar anticuerpos. Pero a él se lo van a colocar como 1 mes y medio después. En realidad, ese patrón no se debería de interrumpir, pero lo importante es que usted reciba la segunda vacuna, pues es lo que le va a aumentar la eficacia de 70% la primera dosis de protección a 95%. Ya regresamos, amigos, vamos a una pausa y cerramos el programa con algunas otras inquietudes. ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Seguimos con Salud y Familia. Seguimos conversando, amigos, de vacuna contra el coronavirus. Hablamos de la Pfizer, dijimos que 3 semanas para repetir la segunda dosis, pero se puede a lo mejor distanciar un poco, no demasiado, porque eso es lo que le va a garantizar su protección total, que hablan los científicos que la desarrollaron. Pero la AstraZeneca, mire, hay que sacarse de la cabeza que eso le va a provocar algo, le va a provocar trombo, que todo eso ya está estudiado. Y la población que aparentemente resultó afectada, bueno, por supuesto se suspendió momentáneamente porque se sospechó de esa posibilidad y precisamente la ciencia se basa en evidencias. Si tú tienes unas expresiones, tú tienes que averiguar si esas expresiones son consecuencia de la vacuna o fueron una reacción natural de la persona porque tuvo una trombosis. Y ya eso se revisó en Europa y ya se ha levantado el veto momentáneo que hubo con la AstraZeneca. Y la AstraZeneca es la vacuna más popular, es la que más se ha desarrollado. Es la que está llegando a Latinoamérica a través del programa que se llama COVAX para que le llegue a la mayor cantidad de población posible a través de los estados. Pero hay que pagarla al laboratorio, a la AstraZeneca que está allá en Oxford. Hay que pagarla. Pero es una de las más baratas. Cuesta en promedio algo así como que $4 o $5
con relación a la Pfizer, que llega a costar más de $20. Para los efectos de quién lo va a pagar, pues es mucho más complicado. Entonces nos interesa que esa AstraZeneca llegue a Venezuela, si es la que va a llegar, y se pongan sus 2 dosis. Y la segunda dosis de esa AstraZeneca se puede colocar hasta 3 meses después, hasta 12 semanas después. Los científicos están observando que mientras más lejito se separe la segunda dosis de la AstraZeneca, mejor va a ser la inmunológica. Porque ella está dando, con las 2 dosis pegadas dentro del intervalo, para decir algo ahí de 4 o 3 semanas, está dando una respuesta de protección 70%. Pero si la lleva a 3 meses después de la segunda dosis, la respuesta es muchísimo mejor. Mejora como 80 y tanto por ciento, como 10 puntos. Queda claro que todas las vacunas que den una protección por arriba del 50%, que son todas las que hasta ahora están aprobadas, es una buena vacuna. Lo va a proteger, porque lo más que puede pasar es que le dé más suave en una, a lo mejor con mayores posibilidades de que le dé, para decir algo, la China, pues la China tiene un porcentaje más bajo de eficacia con relación a la Pfizer. Pero eso no quiere decir que usted no se vacune y que sí va a quedar protegido. No administrar en personas contagiadas con síntomas o en estrecho contacto hasta terminar la cuarentena. Eso va a ser muy importante. Si una persona se enferma o se sabe que en este momento está enfermo, no se debería de colocar la vacuna, sino hasta que pase el periodo de cuarentena y que le pase totalmente los síntomas, pero sí se la debe colocar. Aquí incluso se habla de que la persona ya tiene una inmunidad propia, ya desarrolló como si se hubiera vacunado, sobrevivió a todos los problemas, se le quitó la tos y duró el periodo habitual, que son de 7 a 10 días. Y se eliminaron pues la presencia del virus en su cuerpo lo dominó y más o menos al mes ya usted salió del problema. Pero resulta que usted queda teóricamente vacunado, queda con algunas defensas que están allí. Han dicho que las defensas no son buenas, no, eso se ha dicho, pero eso no es cierto. De alguna manera usted desarrolla inmunidad propia, la inmunidad de las células asesinas killer, todo eso está allí. Pero eso va a durar aproximadamente, hasta ahora se ha visto, 5 a 6 meses. Es decir, que todavía nos podemos dar el lujo, las personas que eventualmente se hayan contagiado y han sobrevivido, que son quizás unos cuantos millones ya en Venezuela, no son 1 millón, como dicen, sino deben ser por lo menos, no sé, nos dicen que son en total, hasta ahora, ojalá fuera 1 millón. Sé que son 1.500 fallecidos y 160.000 enfermos. Imagínense, si en Venezuela se han enfermado 160.000 enfermos, para alcanzar lo que dicen la inmunidad de rebaño, que debe llegar a 15 millones, ¿cuánto falta, amigo? O sea, si nada más se han enfermado 160.000, ¿cuánto falta? Si no nos llega la vacuna, entonces la vacuna es una necesidad. Pero nosotros estimamos así dentro de nuestras conversaciones médicas que deben haberse enfermado en Venezuela al menos unos entre 3 a 4 millones ya. Se han contagiado, han salido, han tenido pocos síntomas. Claro que todo eso sigue propagando la infección. Y si estamos en 3 o 4 millones de contagiados que superaron, todavía tienen que contagiarse 10 millones más para que alcancemos la inmunidad de rebaño. Y de ahí la importancia que ojalá que no se nos pegue la enfermedad, que el que esté contagiado ande con su tapaboca y que llegue esa vacuna lo más pronto posible. Y al que le dio la infección, ese como que puede esperar un poquito, ojalá sea contabilizado de alguna manera. De ahí la importancia de que todas las pruebas y todos los reportes y todos los registros se correspondan con la realidad, porque el que no se ha infectado es vital. Y si tiene más de 60 años, esa persona debería ser vacunada lo más pronto posible y debería ser vacunada con los intervalos que corresponde a la vacuna. No se debe descuidar las medidas barreras, que ya solo hemos hablado. No administrar la vacuna, por aquí, las reinfecciones. Eso de las reinfecciones, mire que usted se va a reinfectar. Estadísticamente las reinfecciones, si es que están sucediendo, son muy bajas. Yo incluso podría decir que hasta dónde es verdad que es una reinfección, porque a lo mejor lo que tuvo antes fue una influenza, una gripe, o a lo mejor le dio dengue, suavecito, del dengue suave, y dijeron que era COVID. Y resulta que la siguiente vez sí es COVID, o al revés. La siguiente vez a lo mejor es una gripe y le están diciendo que tiene una reinfección de COVID. Todo eso sigue estando en estudio. Y los que son inmunosuprimidos, gente que tienen cáncer y están en tratamiento, en la fase, diríamos, de quimioterapia formal, no deben recibir la vacuna. Pero una vez que ya queda controlado, que recibió toda su radioterapia o su quimioterapia formal, que sale de la quimioterapia, seguirá a lo mejor tomando algún tipo de medicamento, esa persona tiene prioridad de vacunación porque es inmunosuprimido y al colocarle la vacuna, de alguna manera sus mecanismos de defensa van a desarrollar defensa y ella es la que está precisamente más expuesta al riesgo de
enfermar y de morir por ser inmunosuprimido. Bueno, nosotros vamos a seguir conversando sobre esta situación de la vacuna. Cualquier comentario que ustedes quieran hacer o preguntas, háganla a través del correo electrónico que ven en pantalla, urbinavi17@gmail.com, o a través del WhatsApp 0412-667-0642, y seguiremos entonces comentando y extendiendo. En la medida en que tengamos la disponibilidad de la vacuna, volvemos a decirlo, necesitamos esa vacuna. La vacuna se tiene que despojar de cualquier tipo de interés, particulares, políticos, económicos, y Venezuela tiene abierto el programa que se llama COVAX, que nos va a permitir llegar aquí a Venezuela 10 millones de dosis, es decir, para cubrir a 5 millones de personas, y ya eso sería bastante. Conjuntamente con los 4 millones que ya se infectaron, ya llegaríamos como a 9, y nos estaríamos alejando progresivamente de la propagación, y podría empezar a disminuir los casos que se están registrando de enfermedad y de muerte. Bueno, amigos, nos sintonizamos la próxima semana. Hasta luego. Cuídense, pónganse su tapabocas, lávense sus manos y no se amontonen mucho. Traten de estar distanciaditos, bastante distanciados. Hasta luego.